Hola, estimados estudiantes de la Cátedra Minuto de Dios, un saludo cordial. Bienvenidos a los grupos 4501, 4506, 4524. En esta ocasión el video consiste en explicarles o comentarles, darles una descripción sobre la actividad número 8, que es la tercera parte del proyecto de curso. Vamos a irnos al aula. Tomaré como ejemplo el 4524, tercer corte y actividad número 8, proyecto del curso parte 3. Como ya todos pues hemos trabajado con la parte 1, la parte 2 y ahora con la parte conclusiva de este trabajo del documento, la descripción dice que a partir de la reflexión que genera el pensamiento y la obra del padre Rafael García Herreros en el Minuto de Dios, se plantea como construcción académica un proyecto con finalidad de transformación social desde el enfoque de praxeología. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdan que tomando en cuenta lo que se les hemos comentado, cuál es el objetivo de la cátedra, es que ustedes tomen como testimonio, como ejemplo, la obra y todo el trabajo que hizo el padre Rafael García Herrera en pro de la sociedad, en pro del otro, en pro del necesitado. Entonces, a ustedes también se les ha comentado que el objetivo de este proyecto es que seleccionaran una problemática y luego se van a hacer propuestas de mejora o de solución a esa problemática. Entonces, este es el objetivo. Ustedes desarrollan académicamente un documento con cierta estructura, la cual la van a utilizar en el desarrollo de cualquier proyecto, de cualquier asignatura, perdón, o bien incluso en los trabajos. Y al mismo tiempo ponen en práctica pues la labor social para buscando soluciones de mejora a una problemática. La praxeología en qué consiste? En ver, que se utilizó en la primera parte, o sea, ustedes ven a su alrededor, por eso les hacíamos énfasis en que buscaran o que seleccionaran una problemática local, lo más cercano. Uno, ¿por qué? Porque la idea es que ustedes hagan propuestas de mejora que sea de bien para alguien que tienen a su alrededor o de ustedes mismos. Y dos, porque la información que van a obtener es mucho más fácil. No se van a ir, les decíamos, ir a buscar una solución para, por ejemplo, Asia, cuando en su propio país, en su propia ciudad o más reducido, en su propio barrio, existen miles de problemáticas iguales o más agudizadas que en otro país o en otro continente. La proxiología, como les decía, en el ver, que era la primera parte donde seleccionaban la problemática y segmentaban el nicho que iban a estudiar, o bien seleccionar la población o las personas por rangos, edades, sexo, que iban a estudiar. La segunda parte que era el juzgar, que era la recopilación de datos y la recopilación de literatura, o sea, ustedes iban a investigar tanto a nivel general la información que ya existía como ustedes particularmente. Por eso se les hacía mención de que y énfasis en que hicieran encuestas, entrevistas y algunos trabajos los hicieron, o sea, a nivel de conceptos muy bien. Ya de estructuras habían que mejorar unos puntos, pero solo era pues cuestión de práctica. Y en esta parte que sería la tercera, nos corresponde el actuar, es decir, las propuestas y y la devolución creativa. ¿Ok? Ya vamos a ver esa parte de la praxeología. El objetivo es reconocer el ejemplo de servicio del padre Rafael García Herreros como mecanismo para aportar a la solución problemática de un contexto inmediato y así construir la nueva Colombia. Indicación, dice, para realizar este proyecto es indispensable que continuar con la temática desarrollada, obviamente, y eso también se les hacía énfasis desde la segunda parte, en la entrega de la segunda parte. ¿Por qué? Porque es un mismo documento, tiene que llevar una secuencia, una coordinación, tiene que estar alineado, es el mismo tema, no que en la primera parte me entregaran sobre un tema y en la segunda hay otro tema. No, ¿qué pasa? Muchos no hicieron los cambios que les sugerí en la primera parte. Entonces la segunda tampoco tiene no está coordinada, no está enfocada a la problemática establecida. De modo que sea coherente y tenga relación, que es lo que les digo. Se requiere que se revise el siguiente material, el cual les permitirá tener las bases para la construcción de la tercera parte. Este es el enfoque praxeológico del momento actuar, ya se los voy a mostrar,
y el enfoque praxeológico del momento de evolución creativa. También nos pide continuar pues con el documento base que es el encíclica Laudato Si. Ahí cada quien tiene su tema asignado. Ya eso lo conocen perfectamente porque han trabajado en las dos partes anteriores. Vamos al momento del actuar. ¿Qué es el actuar? Como aquí les decía. Ya tenemos el ver, tenemos el juzgar y ahora vamos con el actuar y la evolución creativa. Actuar permite precisar objetivos, medios y estrategias de trabajo con la comunidad u objeto de trabajo. Genera alternativas de solución y evaluarlas. Entonces, en esta parte ustedes van a presentar las propuestas que tienen para solucionar la problemática ya mencionada en la primera parte, tomando como referencia toda la información que se recopiló en la segunda. ¿Por qué es importante bueno, todas las partes son importantes, pero ¿por qué es sumamente importante que nosotros les hacíamos hincapié en entrevistas, encuestas? Porque ustedes van a encontrar información mucha más precisa que les va a ayudar en esta parte, que les va a facilitar realizar esta parte, ya que solo investigar sobre información que están en otros países, en otros continentes, o situaciones que son bastante lejanas o ajenas a ustedes, a su entorno. Y la parte de la devolución creativa. Se adquiere conciencia de la complejidad del actuar y de su proyección futura. Permite expresar los significados más importantes de su proceso de forma creativa. ¿Esto qué es? O sea, las propuestas que ustedes van a realizar, muchachos, no tienen que ser astronómicas, por así decirlo. O sea, visitar la NASA, un ejemplo bastante súper irreal para todos nosotros, ¿verdad? No, tienen que ser aterrizadas, propuestas aterrizadas. Lo ideal sería, como esto no es un proyecto a nivel ya de fin de la carrera, ¿verdad? Em, que sean propuestas sencillas. Yo les estoy permitiendo que sean propuestas sencillas, porque propuestas que ustedes mismos pudieran hacer. Como decían en un documento que creo que en una entrevista que leí, no recuerdo cuándo ni dónde, creo que yo se los mencioné también. O sea, la idea aquí es todos tenemos responsabilidad y en sus trabajos algunos los mencionan. Las entidades del gobierno, las municipales, las locales, todos tenemos responsabilidad. Sin embargo, si no comenzamos por nosotros mismos, que somos los que tenemos a la mano la solución inmediata o precisa, no estamos haciendo nada. Porque como seres humanos acostumbramos a, a echarle la culpa al otro. Es más fácil y así ya nos lavamos las manos y que el otro haga y ve qué hace. No. Pero por ejemplo, saber qué se me ocurre, el problema de la basura, o que habían unos trabajos que decían que por la investigación que realizaron, la recopilación de datos, ellos notaron o detectaron de que el problema de basura no era solo de la gente del barrio, sino que de barrios aledaños que al bajar dejaban la basura tirada. Entonces, ok, ahí ya tenés una problemática bien marcada, ¿verdad? Estás viendo las hipótesis o posibles causas de esa problemática. Pero también si yo en mi casa, o sea, si ustedes en su casa, en su cuadra, no hablan con la comunidad y no llegan a un acuerdo para no aventar basura, o sea, esa basura que ustedes avientan hoy en día o te tiran, ya no sería parte de esa problemática. Ya tendrían que enfocarse solo en la problemática de cómo hacer para que los otros causantes que son ajenos a ustedes puedan ayudarles a resolver ese problema o corten de raíz ese problema con esas personas. ¿Ya? Entonces a eso me refiero. Soluciones o propuestas de soluciones aterrizadas que sean fáciles, que a corto plazo se puedan resolver. No sé, o sea, existen miles de propuestas que tengan que ver con el gobierno, pero eso es un poco más difícil y ya no está tan en sus manos. En sus manos estaría ir a hablar con ellos y presentarles un documento con esta propuesta y etcétera, etcétera. Pero algo más aterrizado lo que les estoy pidiendo. Ahora vamos a continuar con la descripción de la actividad. A partir de la lectura asociada del equipo de trabajo, la cual fue seleccionada en la actividad de apertura, y escogida como línea para trabajar en el proyecto del curso, se dará paso a presentar los resultados obtenidos de acuerdo con el desarrollo en el corte anterior y haciendo uso de la plantilla diseñada desde el para la entrega de la tercera parte del proyecto. Estas
lecciones aprendidas, hallazgos, experiencia significativa. Cada uno de estos elementos a desarrollar se especifican con ejemplos en la plantilla. Forma de entrega, documento en Word, que ya saben cuál es, yo les he pedido en Word o en PDF, también lo puedo trabajar perfectamente. Pero la plantilla, varios trabajos aún en la segunda parte no me entregan en la plantilla. Y si eso no lo pueden, o sea, si esa orientación no la siguen al pie de la letra, entonces imagínense cómo estarán el resto de las orientaciones. El archivo debe ser cargado en la plataforma haciendo clic en el botón agregar entrega. Validar que haya sido cargado adecuadamente y lo hará solamente un estudiante. Aquí están los documentos y la plantilla. ¿Qué vamos a hacer con la plantilla? Yo aquí ya la tengo en la tercera, en la tercera parte. Dice el momento de praxeología, actuar y devolución creativa. Quiero que le pongan atención a esta parte. Eh, a ver aquí. ¿Por qué? Porque aquí les explica lo que es el actuar y lo que es la devolución creativa. Dice, el momento de actuar es una etapa que particularmente pragmática e invita a responder la pregunta, ¿qué hacemos en concreto para mejorar la práctica? Es decir, cómo se puede mejorar las condiciones de las personas desde la problemática objeto. Y la evolución creativa es una etapa que comprende la dimensión evaluativa, el sueño de fortalecer y proponer algo mejor y más cercano a la realidad de los involucrados, que permita a generar un compromiso responsable con el otro y su casa. Bueno, ustedes leen más detenidamente esto. En esta parte aquí se pide reporte de resultados. A partir de la información que ya han desarrollado anteriormente, lecciones aprendidas, dice. Te piden lecciones aprendidas que son todos los conocimientos adquiridos por medio del análisis y la reflexión. Ok, aquí en las lecciones aprendidas, conocimiento adquirido por medio del análisis y la reflexión sobre una experiencia. ¿Qué lecciones aprendieron de la información que recopilaron? Los hallazgos, algo muy importante. Dice, ir más al fondo de lo que es visible, localizando causas encubiertas, motivos instintivos. En esta parte les va a ayudar muchísimo a los que hicieron encuestas y entrevistas porque obtuvieron información adicional a la que se pueda hallar en la web o de manera general. Experiencias significativas, cuando se logran los resultados que incrementan la mejora normal que se lograba con las prácticas tradicionales. Entonces, en esta parte aquí yo quiero ver, y se los estoy mencionando. Aquí me van a poner las propuestas sencillas y a la mano que ustedes tienen para resolver la problemática que ya definieron en la primera parte y cómo harían para solucionarlas. Y aquí van a poner las lecciones aprendidas, los hallazgos y las experiencias significativas que tienen. Por ejemplo, si está el problema de basura, entonces, ¿qué haría yo? Primero, trabajar en mi casa, luego hablar con los vecinos de la cuadra para que entre todos pongamos basureros, ya sean según el símbolo, para hacerlo de manera ecológico, o sea, lo que es plástico en una, lo que es vidrio en otra y así sucesivamente. Que recolectemos dinero para hacerlo, o no sé si alguien lo puede donar o buscar financiamiento en otra empresa. Un ejemplo así son las propuestas, o sea, tener varias propuestas reales y que ustedes tengan a la mano. No es que lo vayan a hacer porque no se trata de eso del proyecto, sino que se trata de elaborar un documento donde vaya toda esa información. ¿Ya? Y en la parte de reporte de resultados, las lecciones aprendidas con la realización de la primera, segunda parte y con las propuestas que están poniendo en esta tercera, los hallazgos, que como les dije, aquí les viene súper bien a los que hicieron encuesta y a los que hicieron entrevistas sobre todo, porque en las entrevistas las respuestas son abiertas, entonces el entrevistado tiende a hablar un poco más y las experiencias más significativas que ustedes lograron al ver estos resultados, asumiendo que se pudo haber ejecutado o que se puede haber logrado al ejecutar las propuestas que ustedes están planteando. ¿Ok? Y recuerden siempre ubicar las referencias. Creo que está esta parte más sencilla porque te permite que la imaginación vuele un poco. Bueno, sería todo de mi parte, ya me está comiendo el tiempo. Dios los bendiga y
Bendiciones y éxito para todos.